Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este programa número 30 de la ciencia del bienestar. Que tengáis un buen lunes. ¿Cómo amanecisteis? Buenos días si estáis en América y buenas tardes si nos saludáis desde Europa, desde el viejo continente. Aquí van nuestros titulares del día. En el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía del coronavirus o cómo la pandemia nos está cambiando a cada uno de nosotros. Tenemos nuestro invitado especial de la quincena, nuestro amigo José María Márquez Jurado Gopala, desde Shivananda, desde Madrid. Vamos a hablar con él y también hacer una bonita práctica. Y finalmente, las virtudes de la pandemia como meditación final. Estos son nuestros titulares del día. Sean ustedes bienvenidos. Si acaban de aterrizar, esto es la ciencia del bienestar en el capítulo 30. Recordando que está en la producción Mariana desde Jalapa, en México, Ana Marisol desde Chiriquí, en el norte de Panamá, frontera con Costa Rica, y también Carla Castellanos desde Guate, desde la preciosa ciudad de Antigua. Bienvenidos sean todos. Le hablo yo misma, Concha Pinós, desde Panamá, desde el centro de las Américas. Vamos a empezar a reflexionar un poco en esta semana que dedicamos a la filosofía y cómo la filosofía y el pensar nos ha cambiado en el COVID. Por desgracia no podemos decir que nos ha cambiado definitivamente porque estamos todavía inmersos en la pandemia. En América estamos en el primer embate del virus, mientras en Europa aún se está sacudiendo desde la primera oleada a la segunda. Por doquier que miremos podemos ver los brotes del virus y es probable que la llegada de esta segunda oleada en Europa y los países que ahora viven en el otoño provoque muchos más cambios de los que habíamos pensado. La situación no es que sea más preocupante o menos, sino que mientras esperamos la famosa vacuna y diferentes cambios, seguimos pensando cómo esto nos ha cambiado la vida.
Una de las primeras cosas que creo que nos ha cambiado a todos es que hemos perdido la capacidad de ser cosmopolitas. Es un término que acuñó Diógenes hace ya muchos siglos y algunos pensadores como Kant, Leibniz o Hume hablaron de la multitud de las fronteras. Con nuestras fronteras cerradas es cierto que ya nos basta con tener el dinero para volar, simplemente no podemos volar. Así que hemos perdido nuestra capacidad de ser cosmopolitas. Una de las grandes filósofas y catedráticas de ética de España, Victoria Camps, habla sobre las virtudes de la incertidumbre y cómo el confinamiento ha afectado a las personas de tal manera que algunos sufren lo que denominan los psicólogos el síndrome de la cabaña. Cuando pueden salir a la calle ya no quieren salir y cuando no podían salir querían salir. La verdad es que Victoria Camps define muy bien este término cuando nos habla cómo el confinamiento nos ha hecho sopesar cuáles son las mejores cosas que existen en nuestra vida, qué necesidades tenemos, cuáles son las que no tenemos. Y creo que ella nos hace una gran reflexión. Camps nos invita a vivir y no pensar demasiado. Y aunque reconocemos que después de cada crisis puede ser una gran oportunidad, está claro que esta experiencia va a aumentar algunas de las desigualdades. Diferentes filósofos alemanes también han pensado cómo el COVID nos está afectando y me gustaría hablar de uno de los filósofos contemporáneos más significativos en Alemania, se llama Marcus Gabriel, y él cree que la crisis que ha provocado el COVID no es tan solo nada más que el entrenamiento, la primera de muchas cuales que viviremos en el planeta, entre ellas las crisis ecológicas. Marcus piensa que saldremos de la pandemia siendo una sociedad más moral y más ética. Y se estima, por tanto, que deberemos de afrontar una crisis climática y que este COVID es simplemente un training a ver cuánto de solidarios somos y cuánto de capaces somos de estar juntos los unos con los otros. Otro sociólogo y psicólogo significativo, Richard Sennett, desde la London School of Economics, ha hecho su predicción y ha dicho que nosotros cada vez somos más conscientes de que el cambio climático será importante, pero hemos sido poco conscientes del bienestar de cada uno y de cómo debemos de cuidar nuestro bienestar. Creo que aquí en este programa lo intentamos, ¿verdad? Cada mañana. Sennett opina que tenemos que cambiar algunos conceptos fundamentales, por ejemplo, el concepto de nosotros mismos, el concepto de la vivienda, el concepto de las ciudades. Y sin lugar a dudas, Sennett lo que hace es trazar un paralelismo entre cómo las grandes tragedias anteriores, las epidemias del pasado, dejaron la huella no solo en las personas, sino también en la arquitectura, por ejemplo, en el urbanismo, en las maneras de relacionarnos. Y quisiera hablar también de otro filósofo, no solo filósofo, sino un lingüista, ensayista y pensador que quizás es uno de los más mayores y de los más reputados de nuestro tiempo, es Noam Chomsky. Noam Chomsky nos habla sobre cómo el confinamiento nos amenaza más que nos amenazó la guerra nuclear, porque tenemos que repensarnos. Chomsky está colocando los acentos y los puntos y las comas en los temas sociales y nos pone en solfa un poco cómo las contradicciones políticas de diversa índole pueden acabar con la solidaridad. Deberíamos de tener más previsión a la hora de ser más humanos y protegernos todos un poquito más, dice Chomsky, investigar cómo son las vacunas, cómo pueden afectarnos, pero sobre todo es imprescindible la puesta en marcha de un nuevo New Green Deal, un nuevo pacto verde, un nuevo pacto que reduzca las desigualdades sociales y que también nos beneficie a todos por igual. Nassim Nicholas Taleb, al que nos hemos referido en algunos otros programas, el autor de la teoría del cisne negro, también debate con Chomsky sobre lo mismo y nos invitan a un poco pensar cómo la renuncia de la privacidad y la renuncia de poder salir a la calle es por el bien común. Así que creo que estas primeras reflexiones, ¿verdad?, que hemos dejado sobre el tapete nos pueden hacer pensar cómo cuando llegue la pandemia, la primera o la segunda ola, nosotros debemos de reaccionar,
pensar antes de salir a la calle sin mascarilla, pensar si podemos salir cuando el miedo nos abate en el síndrome de la cabaña y también pensar en esos cambios climáticos que no solo afectan a las personas, sino a todo el planeta. ¿Cómo podemos reconstruir y construir una sociedad más justa, no solo para las personas, sino también para las ciudades, pasando, por supuesto, por los edificios y la tierra? En general, los ciudadanos hemos demostrado que podemos ser buenos ciudadanos. La muerte no es muy democrática. Hemos visto cómo el COVID afecta más a los pobres que a los que no son tan pobres. Así que, por favor, hagan el favor de cuidarse, de pensarse y de ver que la información debe de ser fluida y compartida, pero también veraz a la hora de tomar las decisiones que marcarán la ruta de nuestro corazón en este viaje en la pandemia. Confío en ustedes, la humanidad está también un poquito en sus manos y el futuro es para que repensemos un poco nuestra sociedad y nuestra solidaridad. Confío plenamente en su discernimiento. Bien, esa era la primera invitación de esta semana, cómo nos pensamos y cómo pensamos la pandemia. Vamos a preguntar al otro lado del continente cómo pensamos y piensa la pandemia nuestro amigo José María Márquez Jurado. Gopala, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Pueden darle micro, porfa? Sí, creo que ya tengo micro. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pensado la pandemia? Pues no sé si yo la pandemia la pienso yo o ella me piensa a mí. Me he quedado con una importante reflexión filosófica con la que empiezas pues, de una manera intensa esta semana con todos los escuchantes de este maravilloso programa, ¿no? Me he quedado con tres ideas. Me he quedado con la pérdida del cosmopolitismo, es decir, que hoy incluso si ahorramos para viajar no podemos viajar. Y esto es una pena que hemos comentado alguna vez, que nos impedía decir, bueno, pues es que yo podría irme ahora a Panamá a hacer este programa en directo y no puedo, aunque quiera, ¿no? Y aunque pueda abonar el billete. Y esta para mí es una de las grandes pérdidas que está produciendo esta situación. Bueno, a mí el síndrome de la cabaña no me preocupa por ser aprendiz de yogi, porque en la cabaña es en el lugar donde uno puede crecer. Bien es cierto que cuando uno quiere salir o cuando puede salir y finalmente no sale o viceversa, hay un problema que es cuando se genera ese síndrome. Pero estar en la cabaña, la verdad es que es una gran buena solución. Y el tercer elemento es que yo creo que la población en el mundo está adaptándose y yo, en fin, no tengo todos los datos en mis manos, por supuesto, pero yo creo que estamos siendo buenos ciudadanos, con carácter general. Claro, somos muchos millones de habitantes y habrá todos los tipos de ciudadanos, pero yo creo que hay un grandísimo número de personas que se responsabiliza de los límites que tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, mis tres compartires desde este lado del océano, de esta preciosa reflexión filosófica. De hecho, yo quería acompañar una que estará en palabras mías, pero son, como siempre, de grandes maestros y en concreto de Swami Shivananda, hoy que está relacionado con precisamente la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es una fase de la historia en la que uno de los elementos principales de Shivananda, que probablemente yo haya ya anticipado en algún momento, el de adaptarse, ajustarse y acomodarse como base de la esencia del yoga, se hace más presente. Porque yo creo que al final resuena en nuestro quehacer cotidiano en cada uno de los instantes. Hoy, si no nos adaptamos, no nos ajustamos y no nos acomodamos, realmente es muy difícil. Yo ya no diría que vivir, sino simplemente sobrevivir, ¿no? Por las connotaciones económicas que, como tú bien decías, también están muy relacionadas con las diferencias sociales y económicas. Entonces, yo quería traer hoy a colación una reflexión que
que como toda reflexión de los grandes pensadores de la humanidad no está dirigida para el localismo y para el tiempo justo en el que vivimos, sino que sirve para toda la eternidad, ¿no? Y son unas instrucciones para nuestra práctica de la cabaña, ¿no? Para ese espacio en el que nos encontramos y que demuestran la necesidad de esa adaptación. Estamos seguros todos, y yo lo estoy, y es mi propio caso, mi propia experiencia, que estas dificultades que todos tenemos originadas por la pandemia ha creado un cierto desequilibrio, ¿no? Pero probablemente para muchos para las personas que nos escuchan, para todos nosotros, puede que también este tiempo haya abierto una puerta hacia una búsqueda interior mayor. Cuando uno no puede salir de casa, tiene que buscar dentro de casa. Bien es cierto que dentro de casa puede haber tanto ruido como un espacio, como un campo de fútbol o de béisbol, ¿no? Pero normalmente puede también, en ese lado me decanto, puede haber menos ruido. Yo estoy seguro que las prácticas, estas reflexiones pueden calar, como han calado siempre en mí, y aún más adecuado. A veces suenan un poco fuertes, pero sí anticipar que todas estas prácticas que vamos a compartir en número de 20, de forma muy sintética, obviamente, están necesitadas de adaptarse al lugar en el que cada uno se encuentra y sobre todo a la posición de práctica de la meditación y del yoga que cada uno tiene. Por tanto, yo las voy a enumerar tal como las enumeró Swami Sivananda, pero tenemos que adaptarlas y yo de alguna manera también pondré como un aroma de adaptación para que nos suenen con una disciplina imposible. Pero atención que la enumeración puede resultar un poco a la escucha como cualquier disciplina poderosa, como esta de yoga, puede resultar un poco chocante. Porque la primera es la siguiente: levántate entre las 4 y las 6 de la mañana cada día. Esta es la instrucción. ¿Por qué? Porque es una hora muy adecuada para la práctica del silencio, ¿no? Es muy favorable para la sadhana espiritual. ¿Qué significa en la práctica? Y aquí viene el elemento de la adaptación. Que antes de comenzar, cualquiera que sea tu jornada, a la hora que la comiences, y para hacer aquello que hagas, dedícale unos instantes, ¿no?, a la práctica del silencio y a la práctica espiritual que tú tengas por conveniente. La segunda está relacionada con el asana. Swami Sivananda recomienda que te sientes en alguna postura de meditación y que durante un pequeño tiempo te dediques al silencio, repitas tu mantra, estés en meditación durante unos cuantos minutos. Bueno, él habla de media hora al principio para aumentarla hasta 3 horas, pero ahí volvemos a hacer ese matiz de la necesidad de encontrar espacios temporales que nos permitan acomodar nuestra propia práctica. Uno, incluso con unos minutos, es más que suficiente. Y para otros, media hora será un tiempo muy breve, ¿eh? Ahí es donde está el juego. También recomiendo hacer algunos de los asanas clásicos, especialmente recomienda siempre las posturas invertidas. Hombre, aquí online es muy difícil hacer la postura de la cabeza, pero quizá todos visualizamos. La inversión es una posición en la que la cabeza está más baja. De hecho, yo quiero hacer una pequeña práctica justo cuando acabemos esta reflexión, que es una postura invertida muy sencilla que podemos hacer sentados en la silla o de pie y que nos va a demorar 3 o 4 minutos. Si se me olvida, me lo recordáis que quiero hacer esta práctica pequeña de inversión. Asana está dentro también, o mejor dicho, alguna práctica de caminar o de hacer esfuerzo pequeño físico, está también dentro de esta práctica, regla número 2, que se llama asana. En tercer lugar, o mejor dicho, unido a asana, respiración consciente, que es objeto de este programa cuando intervienen nuestras compañeras de Madrid, Gopika, y su otra compañera, no recuerdo, disculparme ahora el nombre, que hacen estas prácticas más físicas, o más del Hatha Yoga. Por tanto, añade a una pequeña inversión, un poco de asanas, un poco de pranayama.
La tercera regla es la de la repetición de las sílabas sagradas, ¿no? Cada cultura, cada espacio tiene unas, es esa repetición de los mantras, cualquiera de ellos, ¿no? Como mantras pues, muy conocidos como el mantra Om, o Om Namah Shivaya, Hari Om, Om Namah Narayanaya, o alguna de las repeticiones que están más desfocalizadas del mundo occidental, como por ejemplo la práctica de repetir oraciones breves dentro de la tradición musulmana o cristiana. Digamos que la que yo traigo a colación procede de la India y por tanto está relacionado con mantras védicos. Aquí viene una muy importante, ¿no? Y que está seguro que nos va a sonar a todos, y es tener una cierta disciplina dietética. Swami Shivananda recomienda básicamente, y esto es especialmente en tiempos de pandemia, es relevante porque nos protege, nos envuelve en nuestra mejoría del sistema inmunológico, y por tanto tomar alimentos puros, abandonar pues, sustancias muy picantes, básicamente no vivir para comer, no comer para vivir, sino vivir para comer. Observar la moderación en la dieta. La moderación en la dieta implica algo que a veces es bastante difícil para nosotros, que es la pérdida de la ansiedad. Y es muy habitual que todos tengamos ese punto de ansiedad cuando nos dirigimos a la comida o a la bebida. Por tanto, la disciplina dietética es una de estas 20 prácticas, en concreto la número 4. Intenta buscar alimentos lo más sencillos posible, opta por una dieta lo más respetuosa con el principio de ahimsa que nos enseñaron tantos a lo largo de la historia, y especial Gandhi, ¿no? Gandhiji en la India, que protegió especialmente este principio. Cuida en tu forma de alimentarte este principio de no violencia, ¿no? Por tanto, tiende hacia dietas lo más veganas, lo más vegetarianas posibles, ¿no? Incluso si están fuera de tu tradición. Poco a poco, a medida que te adaptas a estas dietas más depuradas, cualesquiera que sean, no se trata de santificar una dieta en contra de las otras, pero simplificar tu dieta, moderar tu dieta y tener en cuenta esta disciplina dietética es especialmente relevante, ¿no? Según Swami Shivananda. Deja un espacio en tu casa, cualquiera que sea, aunque sea 1 metro cuadrado, que probablemente todos tengamos, un espacio para la meditación. Si tu práctica es muy habitual, el espacio debe estar especialmente cuidado, donde pones flores cada día, por ejemplo, donde la aromatizas, donde la ventilas, donde utilizas los mejores materiales que tú te puedes permitir. Pero en cualquier caso, este proceso de adaptación, esta aromatización, para que sirva para nosotros este principio, es tener un pequeño espacio en donde hacemos la práctica del silencio cada día. No hacerla de manera desordenada una vez aquí, una vez allá. Sobre todo al principio, cuando tu práctica meditativa se incrementa, realmente puedes practicar en cualquier situación, en las fáciles, difíciles e incluso en las imposibles. Pero cuando somos aprendices, que somos todos, debemos buscar esta facilidad que es hacer la práctica de meditación a la misma hora y en el mismo lugar. Incorpora la generosidad en tu práctica. Entrega lo que tengas. Lo que tengas puede ser tu conocimiento, lo que sea puede ser una parte sencilla de tu patrimonio que te permita vivir correctamente, y cualquier pequeño sobrante que tengas, entregarlo bueno, para infinitas causas, ¿no? Justificadas que necesitan fondos. Y si esto no es posible, entrega una parte de tu tiempo, ¿no? Realmente el concepto de generosidad o de caridad está más relacionado con entregar aquello que te cuesta más. A veces es el tiempo lo que nos cuesta más entregar, ¿no? Valoramos mucho y es razonable nuestro tiempo. Por tanto, incorpora esta idea de la generosidad. La séptima de las instrucciones está relacionada con una palabra que en sánscrito a veces ni siquiera es fácil de leer, con svadhyaya, que significa incorpora sistemáticamente alguno de los textos sagrados, cualquiera que sea. La Gita, si estás más relacionado con el Vedanta, el Srimad-Vasya, el Corán, las Biblias, cualquiera de los elementos,
e incorpóralo para una lectura, aunque sea breve. Breve puede ser 2, 3, 4 minutos, e incorpórala especialmente, aconseja Shivananda, en el final del día, justo cuando tu cuerpo físico va a descansar. Cuando vas a dormir, intenta incorporar alguna de estas lecturas, Svadhyaya, esta instrucción. La octava instrucción está relacionada con Brahmacharya, que la interpretación, a mi juicio, más correcta es el del control de los sentidos. Control de los sentidos no es capar, cortar, mortificar los sentidos, ¿no? Los yogis tratan de hacer ese control de los sentidos desde el punto de vista de la sublimación, es decir, intentar que aquello que obtienes con cada uno de los sentidos lo incorpores en el beneficio de estar lo más cerca posible de esa realización del ser. Practicar mantras o pequeñas oraciones de memoria e incorporarlas cada día, sobre todo en tu práctica inicial, es la novena de las instrucciones. Y hacer esto, fijaros, hacer esta práctica silenciosa y meditativa en comunidad, aún más ventajoso. Hoy, en los tiempos que corren, en el que es difícil encontrarse presencialmente, todas estas prácticas las podemos hacer como de hecho la estamos haciendo ahora mismo online. Es decir, Concha habla, no nos olvidemos de decir, bueno, es que qué bonito sería que este principio de lo cosmopolita permitiera que, no sé, por ejemplo, imaginaros, el sábado todos los oyentes nos encontramos en un mismo punto presencial y allí nos dedicamos a meditar. Bueno, esto realmente ahora mismo es imposible desde el punto de vista presencial, pero es posible como lo estamos haciendo, de la forma en la que estamos haciendo. Cada mañana Concha prepara el programa, luego el programa se difunde y funciona perfectamente, o si no tan perfectamente como soñamos cuando nos podemos dar un abrazo, sí podemos adaptarnos y nos estamos adaptando de manera constante. Ayuna regularmente no significa que dejes de comer 10, 20 o 30 días, sino que prescindas de la necesidad de alimentarte, al menos, bueno, no es muy difícil, lo hacemos por la noche dejamos de comer y normalmente, bueno, normalmente no te levantas a medianoche a comer algo, ¿no? Amplía y, por ejemplo, toma tu último alimento al mediodía y deja descansar toda la tarde e incluso toda la noche hasta el día siguiente. Y luego poco a poco haz ayunos muy breves. Intenta practicar a través de dice Shivananda, un yapamala, es muy similar al rosario, es decir, una línea, un hilo que tiene una serie de cuentas que te ayudan a la práctica de la repetición de tu mantra. En ocasiones, la número 13, una muy especial, es practicar el silencio. Practicar el silencio significa no hacerlo por la noche, cuidado, me voy a la cama y digo, ya he incluido mi práctica del silencio cuando estoy durmiendo hasta que me levanto, sino incorporar mauna en algún momento del día, especialmente cuando tienes que hablar. Y esta práctica de mauna la colorea finalmente en una nueva instrucción que te pide que hables un poco menos. Y cuando lo hagas, fijaros, esta es algo que siempre me llamó la atención en un pensador como Swami Shivananda, hazlo con dulzura. O sea, incorpora la dulzura en la forma de comunicarte con las personas que te rodees y deja de alguna manera de quejarte constantemente y alzar la voz, fijaros, alzar la voz. Por tanto, la forma en la que nos comunicamos verbalmente los unos con los otros también ayuda a esta práctica espiritual que se incorpora en estas 20 instrucciones. Reducir las necesidades. Y esto se refiere a que disminuya porcentualmente en la forma que tú consideres adecuada la forma en la que consumes. Normalmente consumimos en exceso. Esto no significa que haya personas que no tengan ni siquiera para empezar en el consumo, pero Swami Shivananda no se refiere evidentemente a estas personas, sino a las que o a los que consumimos en exceso. Y te dice, bueno, intenta pues tener alguna camisa menos, algún pantalón menos, algún zapato menos, algún libro menos. Moderación siempre en nuestra
tendencia, en nuestra necesidad constante de consumo. Ahimsa Paramo Dharma es el control de la ira con el perdón, la compasión y con el amor. Es decir, intenta, y eso está en nuestras manos, por lo menos incorporarlo como leitmotiv, no herir a nada ni a nadie a lo largo de tu día. No siempre es fácil, porque a veces no herimos físicamente, espero que ninguno de nosotros hiramos físicamente, pero hay veces que con nuestro pensamiento herimos a alguien, con nuestra palabra herimos a alguien, incluso con nuestro pensamiento deseamos esa molestia para alguien, ¿no? Entonces, no herir a nadie a lo largo del día no es tan fácil como decirlo. Intenta hacer todas tus necesidades por ti mismo. Esto no significa que no tengas colaboradores, incluso no tengas equipos de trabajo, incluso si tienes una pequeña empresa no tengas empleados, pero intenta que tus necesidades, que ser capaz de vivir por ti o por cada uno por sí mismo, por sí misma, ¿no? Anotar en un pequeño diario espiritual cómo vas desarrollando estas prácticas es una buena práctica para recordar si estás practicando correctamente, ¿no? Y valga el juego de palabras, ¿no? Y acabando ya, la número 19 para mí es una de las más importantes, más relevantes, y es la de recordar que la muerte te aguarda en cada instante. Es decir, ser consciente cada uno de los segundos de tu vida que tienes la posibilidad de desaparecer en ese instante. ¿Alguno de vosotros querría que ese instante recordar, tendría que haber pedido disculpas a alguien? No, seguro que no. Esta es la reflexión principal de Swami Shivananda. Vivir, digamos, alineados con esa compasión que implica todos los actos que he realizado a lo largo del día, para no arrepentirte de no haber perdonado a ti mismo, a ti misma, o no haber perdonado a otra. Y recuerda siempre que por encima de nuestra concepción individual de yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, yo soy mi persona, hay otra realidad, la realidad con mayúscula a la que todos los buscadores espirituales tendemos, ¿no? Así que son estas 20 importantísimas instrucciones que contienen pues, la esencia probablemente de todos los yogas, pero no solo del yoga, sino de todas las tendencias de los buscadores espirituales de tantas tradiciones. Y bueno, me gusta recordarlas. Están escritas en muchos formatos. Si alguien que quiera tenerlas, yo no me importa prepararlas para los estudiantes y para los escuchantes de este programa de una manera un poquito más desarrollada. Están en un sitio muy especial que a mí me gusta mucho en Rishikesh, en una pequeña población del norte de la India, donde en el ashram, en el lugar donde Shivananda enseñó durante muchos años, está en una columna, ¿no? Una columna donde están sus principios básicos y entre ellos están estas 20 instrucciones espirituales importantes. Así que esa era la parte de reflexión yógica que tenía reservada para todos ustedes. Y dos cositas más. Bueno, en principio vamos a hacer una pequeña práctica muy sencilla en relación con esta necesidad de invertir nuestro cuerpo. Dado que online presentar posturas muy complicadas a mí personalmente no me gusta, entonces vamos a hacer una práctica que primero la vamos a hacer de pie. Yo voy a colocar la cámara, podemos hacerlo todos juntos. Yo coloco la cámara para que se me vea. Entonces elevamos los brazos lo más arriba posible. Voy a poner así. Elevamos los brazos lo más hacia arriba posible, ¿de acuerdo? Y muy lentamente abriendo las piernas, un poquito más del ancho de las caderas, vamos a descender dejando caer los brazos y la cabeza, muy bien, y vamos a dejar que los brazos se muevan como si fueran una campana, ¿no? Los brazos están girando hacia el exterior y ahora van a girar hacia el interior. Pequeña y sencilla postura invertida. Desde esta postura deshago vértebra a vértebra, primero la zona lumbar, luego dorsal, cervical,
Y cuando los brazos de nuevo se acercan a nosotros, levanto la cabeza. Esta sería la posición invertida que hoy tengo para vosotros. Y lo mismo vamos a hacerlo en una silla. En la silla vamos a, sentados cada uno en su silla, vamos a elevar los brazos, vamos a juntar las palmas de las manos y voltear, como ya hemos hecho en alguna otra ocasión, bien hacia arriba. Y ahora con las piernas abiertas dejamos caer nuestro cuerpo y dejamos los brazos también caídos, pero sentados en una silla. Mantén la posición y poco a poco desenrosca vértebra a vértebra, siendo los brazos y la cabeza lo último que sube. Muy bien, de esta manera practicamos de manera muy sencilla, en cualquier lugar donde estemos, podemos realizar esta práctica. Y esta pequeña inversión de colocar la cabeza por debajo del corazón va a hacer que nuestro riego sanguíneo funcione de una manera más acorde con la necesidad. Sobre todo cuando estamos fatigados, esta postura, incluso si está sentado en la silla, descender, dejar los brazos caídos, la cabeza caída, es muy, muy, muy beneficiosa. Bien, y continuando con nuestra sesión, por cierto, yo quería pedir a Concha que me dijera quién tengo que mandar este libro, quién consiguió el premio de este libro de poesía, que creo que... Te lo daré el nombre porque no me lo sé de memoria. Bueno, pues nada, en cualquier caso, si nos escucha ahora, en fin, que esto no era un falso anuncio, ¿eh? Yo en el momento en que tenga el nombre y la dirección postal de esta persona, va a ir el libro, y si tengo el nombre y además lo pide dedicado, yo encantado de dedicarle en relación con la pregunta que fue la base de este, entre comillas, concurso del otro día. Bueno, y antes de vuestra maravillosa práctica meditativa con Concha, quería también de este libro dedicar un poema a todos vosotros, y es un poema que lleva por título Soham. Soham es un mantra clásico que significa yo soy lo que es decir, yo soy lo que no está identificado con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mi intelecto, con mi ego, con mi subconsciente. Yo soy lo que es. Ese es con mayúscula. Y es como una práctica, es un poema práctica meditativa que está dedicado a todas las personas escuchantes de la ciencia del bienestar. Me quedo con el pasear, observando la vida que crece. La vida que nos ofrece juegos cada día. Me quedo con la contemplación de las estrellas. Me quedo desnudo ante la luna, sorprendido por el aletear torpe de las mariposas. Me quedo con el aprendizaje en el caminar, cada instante, con sus bellas luces, con sus bellas sombras. Me quedo aquí con los que en este instante me rodeáis, con los que en este instante me abrazáis en la lejanía. Me quedo también con el sonido de la brisa, con el atardecer que sabe a menta, con el amanecer que invita a la tranquilidad, a caminar hacia el templo, a recogerse ante la luz de una pequeña lámpara. Me quedo con el compartir lo compartido, deslizando silencios y palabras que se unen, que se hermanan. Me quedo con las conversaciones en la distancia, las que transitan por cauces reconocidos y con las que también sutilmente llenan los ensoñamientos de cada noche. Me quedo con los encuentros de la vida mágica, con los encuentros mágicos de la vida. Me quedo con los poemas que nacen al cerrar los ojos y también con aquellos que nunca se escriben y con los que nos bendicen y permanecen en nuestro interior. Me quedo aquí, me quedo aquí contigo, me quedo aquí con él, con ella, con ello. Y hoy me quedo aquí en la ciencia del bienestar con todos vosotros, con todas vosotras. Soham, Soham, Soham Shivoham, Soham, Soham, Soham
Shivoham. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Pues seguro que te quedas con nosotros, no solo para hoy, sino para muchos otros días. Muchísimas gracias, José María Márquez Jurado, Gopala, por esas bellas palabras y también por las bellas acciones. Creo que vas a dar un curso recientemente, ¿verdad? Así, muy en breve vamos a empezar precisamente abusando de esta situación en la que nos encontramos, que no hay manera de estar juntos, hagamos lo que hagamos. Estamos creando una serie de fórmulas para las personas que, bueno, quieren experimentar de una manera intensa el yoga durante un mes. Es un curso de un mes, nada más y nada menos, ¿no? Wow. Y es un curso que está diseñado en la forma clásica de la práctica del yoga, de la escuela Sivananda en tantos y tantos años, y que hoy estamos haciendo en un formato online. Es el próximo mes, empieza el 8 de noviembre y acaba hasta a principios de diciembre, y está abierto y preparado para todos los horarios, tanto de Europa como de América. De hecho, ahora mismo, en cuanto acabe esta conversación con todos ustedes, pues comienzo la clase que tengo que dar del curso que estamos dando en la actualidad. Y yo me iba a permitir ahora en el chat pues poneros el link donde, por si alguien está interesado, y el curso empieza, vamos, en breve no, pero es el 8 de noviembre que está ahí. Y es una manera mágica de hacer un trabajo muy profundo en el marco del yoga tradicional y al que estáis todos invitados, al menos a curiosear un poco en la página. Así que eso es todo por hoy. Gracias, Concha, gracias a todos los oyentes de este maravilloso programa, con el que de verdad, de corazón, estoy encantado en participar, compartir poemas y reflexiones de los grandes maestros, bueno, y algún ejercicio que, como veis, no es sofisticado, ¿eh? Lo sofisticado se lo dejamos a Gópica. Gracias, muchísimas gracias. Pues ahí queda la invitación de José María Márquez Jurado, de Gopala, para quien quiera profundizar un poco más en el yoga. Y nos adentramos en la última parte del programa, no sin recordar que hoy es un día muy especial. Si alguna de vosotras, y digo vosotras, es escritora, está de felicitaciones. Hoy es el Día de las Escritoras, así que quiero recordar que todas las mujeres tienen la posibilidad de coger una pluma, coger una hoja en blanco y ponerse a escribir. Las novelas más antiguas fueron escritas por mujeres, así que no se desanimen, por favor. Sigan la brecha, escriban. Hoy es el Día de las Escritoras. Muy bien. Yo me vas a permitir, Concha, y a todos los escuchantes que salga de este programa, que veré. Esta meditación que vais a hacer ahora la voy a practicar luego con vosotros, pero es que en 10 minutos tengo que estar conectados con 6 o 7 países a la vez en otro formato, así que hoy me despido con esta sonrisa para todos ustedes y la mejor meditación con mi queridísima Concha Pinos. Gracias, Sohan. Hasta muy pronto. Que vaya muy bien. Gracias, gracias. Adiós, Gopala, y adiós, Madrid. Adiós. Seguimos con esta meditación. Vamos a sentarnos cómodamente. Es una meditación sobre las virtudes que nos trajo la pandemia. Vamos a sentarnos amablemente un minuto y en ese minuto tomar 9 respiraciones profundas. Amablemente vamos a llevar la atención al corazón. Si sientes que para ello es mejor colocar la mano en el mismo, adelante. Si no, tan solo lleva tu intención al corazón
y siente esta hermosa mañana, esta hermosa tarde, como si en cada respiración el corazón se expandiese como una flor más y más. Siente en este momento cómo te sientes e imagínate sentado o sentada en un campo de méritos. Dije la palabra méritos porque cada uno de nosotros ha cosechado infinitos méritos durante toda esta pandemia. Imagínate esa hermosa hierba, ese hermoso jardín y a tus pies todos los méritos. Puedes visualizarlos o sentirlos en forma vegetal, como si fueran flores. Quizás son piedras hermosas, animales, flores o simplemente paisajes dentro de la hierba. Méritos tan importantes como estar en calma durante todos estos meses. Cada vez que llegó a ti la ansiedad o el estrés, recuerda cuántas veces pudiste estar en calma. Y recordándolo no puedes menos que emocionarte y agradecerte ese tiempo vivido. Estuve en calma. Vamos a llevar la atención a la respiración y de nuevo volver al campo de méritos y observar en ese paisaje alguna de las hermosas virtudes que cultivasteis. Por ejemplo, fuisteis generosos. ¿Cuántas veces disteis cosas que eran importantes de dar, no aquello que os sobraba y que igualmente ya no le prestabais atención, sino verdaderamente lo importante? ¿Cuántas veces disteis consuelo, vuestro tiempo? Siente cómo te sientes cuando aprecias que fuiste generoso, que fuiste generosa en todos estos meses. Extiende un poco más allá el mantel de tus virtudes y observa cómo surgen otras. Por ejemplo, la alegría. Pudiste mantener la alegría todos estos meses, aunque no fue todo el tiempo, pero muchas de las veces. Y estuviste contento con otros, siquiera en la distancia. Contempla otras virtudes, algunas tan hermosas como estar callado, como no revelar lo que hiciste,
y extendiendo un poco más nuestra práctica, ¿qué puede haber más hermoso que apreciar las virtudes de los otros? También pudisteis ver lo bueno de los demás, todas las cosas que han hecho en estos meses. Y siente cómo te sientes cuando lo aprecias. Simplemente eso, apreciar la virtud en el otro. Siente cómo las virtudes se expanden en tu corazón y cómo esta sencilla práctica de cultivar las virtudes que cultivas, de apreciarlas y sostenerlas, te rinde más noble, más humilde y a la vez más compasivo con los demás. Cada uno hace lo que puede. Volvemos a llevar la atención a nuestra respiración y al corazón. E intentamos llevar a cabo una sencilla promesa, que durante el día de hoy, lo que me queda de día, sea capaz de apreciar las virtudes que hay en mí, las virtudes de los que me acompañan y también las virtudes del momento. Que puedan todos los seres apreciar la virtud y ser virtuosos. Y amablemente vamos a abrir los ojos, dedicar la práctica a todos nuestros compañeros que están en tantísimos países y también a nosotros mismos por habernos dedicado esta hora al cultivo del bienestar. Hoy hemos querido iniciar la semana recordando la filosofía del COVID, lo que nos da para pensar este COVID. Vamos a estar toda la semana en ese quehacer. Recordar y agradecer también a Gopala, que ha venido a visitarnos, y a aquellas mujeres que escriben, que sigan haciéndolo. Feliz Día de las Escritoras. Escriban ustedes, por favor. La historia necesita memorias de mujeres también. Que tengan un feliz día. Si esto le gustó, fue La Ciencia del Bienestar en el capítulo número 30, producido por Mariana desde México, Ana Marisol desde Panamá y Carla desde Guatemala. Y yo que les saludo, Concha, desde Panamá. Un beso.